Me sorprendió leer esta columna de Pablo Iriart, uno de los más duros críticos y también de los más señalados por la gente de a pie como chayotero. Pablo Iriart publica en El Financiero: el presidente del PRI, prófugo de la justicia. Qué fuerte, ¿eh? La única explicación a la desaparición de Alito Moreno es que esté escondido por alguna acción judicial en su contra, pues el país se desmorona y el presidente del PRI no ha sacado la cabeza. Para eso orilló a que José Narro y otras personas valiosas se fueran del PRI y quedarse él en la presidencia nacional de ese partido para hacer mutis ante lo que sucede. Siempre, y mire, no me sorprende las críticas al gobierno de López Obrador, me sorprende que esté preguntando por Alito. Si en verdad, y creo que ayer lo preguntábamos en Éntrale Sin Miedo, en la octava, de 8 a 10 de la noche, los invitamos. Si en verdad fuera el presidente de un partido, estaría recorriendo el país para hacer ver el daño que provoca una mala administración y resistir, hacer oposición. El crecimiento de la economía ya no existe, es cero. Y al presidente del PRI no se le ocurre decir nada por el empobrecimiento que implica al país la mala conducción económica del gobierno. Se acabó un ciclo de 10 años de crecimiento económico continuo y el dirigente del PRI no le exige cuentas al gobierno, está escondido. Tiene todos los argumentos a la mano para contrastar lo que prometieron y el tiradero que acumulan en 11 meses, pero el líder priista se agacha y se va de lado. El gobierno solo avanza en la polarización de los mexicanos y a este ritmo acabaremos enfrentados de verdad unos contra otros. Ningún papel tiene el PRI en la tarea de ponerle un alto a esa estrategia demencial. Hay un ejército maltratado y la violencia crece en el país, mucho peor que antes, y el presidente del PRI no tiene voz. El fracaso en Culiacán es para que el PRI exija, por lo menos, que el gobierno rescate esa ciudad y destituya a los que fallaron. Nada merece la atención de Alejandro Moreno. Funcionarios del gobierno se sientan con el narco y ofrecen apoyos económicos a grupos del crimen organizado como en Tamaulipas y Michoacán. ¿Dónde está el presidente del PRI con un posicionamiento que alerte de las consecuencias de esa locura? Se discute y aprueba la ley de extinción de dominio que abarca a los presuntos, subrayo, presuntos evasores fiscales, y el presidente del PRI no alza la voz contra ese atropello. El gobierno deja de comprar medicinas y priva a la gente de lo fundamental para atender sus enfermedades y no hay respuesta del PRI. Tampoco dice nada por el recorte sanguinario al presupuesto al campo. No existe presidente del PRI cuando el gobierno embiste contra los organismos autónomos, muchos de ellos creados por ese partido. Silencio del líder del PRI ante la caída de la inversión pública en 15%. Ni siquiera se pide tímidamente una explicación. Con la mano en la cintura, el gobierno suspende la reforma energética, con lo que alienta la desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros, con un gran daño para México, y el presidente del PRI no se acuerda que esa reforma la hicieron ellos. Silencio y a morder el rebozo. Para abajo la reforma educativa y el presidente del PRI no defiende ni una coma. El gobierno inunda la gran obra de infraestructura del sexenio pasado, el aeropuerto de Texcoco, que ya iba en 1/3 de su construcción, lo que provoca un daño económico multimillonario al país y estropea una conexión magnífica de México con el mundo. Y Alito no dice, esta boca es mía. Con una insensatez delirante, el gobierno se lanza a construir el aeropuerto de Santa Lucía, que reprochan los organismos internacionales de aeronavegación y las líneas comerciales, pero el PRI se queda callado. Se invierten miles de millones de pesos a la construcción de una refinería financieramente inviable sobre un pantano, y no hay PRI que diga algo. Desaparecieron ProMéxico, que ayudó a traer cerca de 200,000 millones de dólares en inversión extranjera durante el sexenio anterior. Ahora el problema es precisamente la falta de inversión, y al PRI solo se le ocurre callar sobre lo que este gobierno ha destruido en cortísimo tiempo. Y así se va. Ta. Es la columna de Pablo Iriart en El Financiero y cierra. Una ola antigobiernista recorre América Latina. Brasil, Bolivia, Argentina y Colombia lo demuestran. Morena va a perder su mayoría en las siguientes elecciones y eso lo va a capitalizar por default el PAN o algún otro partido que enseñe los errores que llevan a México a un escenario de crisis general y haga reflexionar a la gente sobre la gravedad del camino en que estamos. Para ello no se cuenta con el presidente del PRI, no existe, tal vez está prófugo. De ser el caso, sería bueno que avise a sus compañeros para que elijan nuevo dirigente.
Lo de las críticas al gobierno, pues es lo de todos los días de Pablo Iriart, pero sí me llama mucho la atención la pregunta, ¿dónde está Alito? ¿Está prófugo de la justicia? ¿Se está escondiendo porque le encontraron algo sobre su palacete que dice que lo construyó en Campeche con donativos? Eso es lo importante para mí de la columna de Pablo Iriart. Fuego cruzado entre priistas, porque hay que recordar que Pablo Iriart es un priista de cepa, un priista de cepa, y toda esta columna, digo, está bien, le está pegando al presidente del PRI, hay que decirlo, recuerden que ahorita hay una división dentro del PRI, a lo mejor Pablo Iriart no le convence Ratita Moreno y por eso le está pegando. O Rafa, ¿qué sabe Pablo Iriart que todavía no sabemos nosotros? Y es esta pregunta la que utiliza para exhibir a Alito Moreno. Esa es otra pregunta del millón, Toño. Mira, Rafa, mira, Vicente y Rafa, lo que dice Rafa es muy importante. En efecto, estamos hablando de un Pablo Iriart que es priista de cepa. Pablo Iriart fue el director de La Crónica, un periódico que ahorita, bueno, ya se hacen como que son los muy imparciales y etcétera, pero que siempre han sido de extracción priista, con los caguachi, eso hay que decirlo, y eso es abiertamente priista, La Crónica. Él fue el director de ese periódico. Hoy, a mí lo que me parece que ocurre aquí es, como tú bien lo mencionas, Vicente, una división interna. Esta división que podríamos incluso pensar desde tiempos del doctor José Narro, desde David Bowie, ay, se me olvida su nombre. Beatriz Pajés. Perdón, discúlpeme usted, de Beatriz Pajés. Es una división que existe ahí por en cuanto al poderío que pueda existir o no. El hecho de que llegara Alito Moreno al poder en el PRI, pues levantó muchas cejas. Incluso hubo acusaciones de que era el candidato de Morena para el PRI, cuando se trata de un hombre priista de hueso colorado. Alejandro Moreno es pero priista, como ustedes no tienen ni idea. Creo que es esa división y creo que es la ruina absoluta de los priistas. Esto, honestamente, a mí me causa felicidad, porque lo voy a repetir hasta el cansancio. Creo que esta división que enfrenta el PRI llega ya en un muy buen momento, porque es un partido que ya no debería existir, que debería ser incluso prohibido en México, por el daño que nos ha causado, por la ruina en la que nos dejó, por el gran holocausto mexicano que nos dejó durante décadas. Oigan, ¿por qué no vamos a la